What if I see you alone, here alone? For what should I be or real? Days are short when I see you alone, here alone. What if I see you on them pictures? Hold your show up. I don't want to forget a thing from that pale skin as him. What if I see you alone, alone? For what should I be worried? Legs are short when I see you alone, alone. What if I see you on them pictures? Who you show up? I don't want to forget a thing from that pale skin as him. Tiarra da, eta Juan Bals izan da aukeratua, baita ere, beste hainbat artisten artean, aurtengo Katapultatur Gipuzkoa proiektuan. Dakizuenez, hirugarren urtea da, ziklo hau martxan jartzen degula, elkarlanean beti ere, Buenavista Proiektzionsekin, batetik, baita Kutsakulturrekin, Jasaldiarekin, Donostia Kulturarekin, eta aurten Gipuzkoako Sur Federazioa ere murgildu dugu, sartu da Federarte proiektuarekin, berak esplikatuko digu hobeto zertan dan, zergatik, zeintzu daukan, nolatan Sur Federazioak horrelako proiektu baten parte hartu dezaken. Benetan harro sentitzen gera bere garaian elkarlanean montatu genduen proiektu honen inguruan. Izan ere, jakin badakigu Gipuzkoan badagoela talentua, eta horren froga badira selekzio prozesura aurkeztu zeraten hainbat eta hainbat artista, bai izan arte eszenikoen esparruan eta bai musika arloan. Baita talentua promozionatzeaz gain Gipuzkoako eszena, azken batean zirkuito, badakigu Gipuzkoa 7.000 biztanle ditula,
ez dela beti ere funtzionatzen zirkuito urbano baten moduan, estudio guztiek esaten dute eta erakusten dute gehien bat jendeak kontsumitzen duela kultura bere eskualdean, eta bere eskualdetik ateratzea ez dela erresa, ez baldin bada oso zure eskualdetik oso gertu dagoen beste eskualde batera, baina normalean jendeak bere herritik ateratzen denean bere eskualde barruan egiten du. Proiektu honekin nahi izan deguna da azpimarratu eta nolabait ere balorean jarri Gipuzkoa osoak eta hor agertu diren herri guzti horietan dauden eszenak. Batik bat, eszena pribatuak, tabernak, kafeak, baina beste motatako espazioak ere bai, nolabait ere zirkuito horren bitartez balorean jartzeko gure talentu hori, ez? Nola egin? Selekzio prozesu baten bitartez, gero esplikatuko da selekzio prozesu hori zertan izan dan, aukeratu, kasu honetan, oker ez baldin banabil, 30 artista izan dira aukeratuak horietatik eta 10 espazio dira Gipuzkoan sakabanatuta. Banatu dizuegun txostenean informazio guztia dago, nola egin den prozesua eta bar. Eta nolabait ere, pertsona guzti horiei, artista guzti horiei, bultzada bat ematen saiatu. Ez da erresa, baina iruditzen zaigu, zirkuito batean sartzea, zirkuito bat zenbait errekursoekin, publizitatea egiteko, jakinarazteko kontzertu horiek noiz eta non ematen diren, eta egiten diren, eta gero material batzuk ere eskaintzen zaizkie, promozionatzeko, bideoak, eta bar, ez? Guzti horrekin iruditzen zaigu Gipuzkoako talentua bai arte eszenikoetan eta bai musikan bultzada bat edukitzen ari duela eta horren froga badira gero eta artista gehiago aurkezten dutela bere burua, ez? Nolabait ere tour honetan edo zirkuito honetan parte hartzeko. Bueno, decía muy brevemente, en fin, perdonadme la descortesía porque no he presentado a todos los que me acompañáis, creo. En nombre del Jazzaldia y de Donostia Cultura tenemos a Miguel Martín, en nombre de Kutxa Kultur Musika tenemos a Mikel Mendarte, en nombre de Catapulta Buenavista Projections tenemos a Imanol Góñez y tenemos también a la presidenta de la Federación de Surf de Guipúzcoa, a Mayalen Sáez. Ella explicará en qué consiste Federarte y por qué hemos incorporado también como un nuevo socio, como hemos incorporado a la Federación Guipuzcoana de Surf como nuevo socio a este trabajo en equipo que es Catapulta Tour Guipúzcoa. Se trata ni más ni menos de poner en valor el talento que hay en Guipúzcoa tanto en el campo de la música como en las artes escénicas, hacer una selección de posibles candidatos con un jurado que de alguna manera valora su trayectoria, valora sus capacidades y su talento, y ponerlo en relación a un circuito en Guipúzcoa repartido por todas las comarcas, hasta 10 espacios distintos, en los que estas personas, estos grupos, sea del mundo del teatro o del mundo de la música, puedan participar, puedan incorporarse a ese circuito de tal manera que tengan aseguradas una serie de actuaciones. Y además Catapulta Tour pues les ayuda con algunos materiales audiovisuales que contribuyen a su promoción, ¿no? A su promoción artística. Esto es el fruto, por supuesto, de una buena idea, pero también de buenas compañías, ¿no? De haberlo hecho con colectivos. En este caso es pues muy de agradecer que tanto Kutxa Kultur como el Jazzaldia Donostia Cultura sean compañeros de viaje, porque es verdad que son dos agentes pues indispensables en la captación de ese talento y sin lugar a duda pues la idea originaria, los que lleváis toda la vida trabajando en esto, en la detección del talento, que sois Buenavista Projections, ¿no? En fin, por mi parte nada más, es una presentación, digamos, genérica. Tenéis todos los datos del listado de las personas seleccionadas, tanto en el campo de la música como en el de las artes escénicas, en el dossier que os hemos repartido. Y vamos a entrar, digamos, en materia, pasando la palabra a Miguel Martín, que es, como todos sabéis, el director de Jazzaldia. Eskerrik asko. Bueno, el Heineken Jazzaldia, el Festival de Jazz de San Sebastián, la verdad es que ya desde hace mucho tiene como objetivo prioritario el ser uno de los posibles escaparates
para los músicos, para los creadores musicales que nos rodean, que están viviendo con nosotros, ya sea gracias a que están estudiando en Musikene o por cualquier otra razón. Y el hecho es que en este momento, sin duda, Guipúzcoa es uno de los, yo diría, focos de creación jazzística joven más importante de todo el Estado. Con diferencia quizá, porque realmente nos encontramos en una situación absolutamente ideal. Bien, eso nos permite el seleccionar de entre casi 50 aspirantes a 15 grupos que están ya actualmente participando en una fase de selección, no un concurso, nunca, una fase de selección que permitirá a 10 de ellos tocar dentro del Festival de Jazz, pero por supuesto el Jazz al Día es, como digo, un escaparate para todos aquellos grupos que no solamente en el jazz, en cualquier tipo de música, tienen algo que ofrecer y sobre todo tienen un futuro importante por delante. Por ello, precisamente, nos comprometemos en cada edición a seleccionar a algunos de los grupos del circuito Catapulta y darles también un escaparate lo más adecuado a su talento posible. Para nosotros es un gran honor el trabajar con Diputación y con Buenavista y el resto de los socios en esta plataforma y desde luego creemos que al menos para el Jazz al Día es de gran importancia y nos supone un rédito muy importante desde el punto de vista artístico. Eskerrik asko, Miguel. Mikel Mendarte es el responsable de Kutxakultur. Aurra, Mikel. Kultur proiektua orain dela 7 urte sortu zen, baina tabakalera martxan jarri zenean hori intensifikatu genuen nolabait programa hori, ezta. Orduan gu daramazkigu 7 urte Kutxakulturri esker talentoa bultzatzen, disiplina desberdinetan, baina azkeneko urteetan zentratu geran bereziki modan eta musikan, ezta. Orduan, bide laguna da Diputazioa Foru Aldundia horretan, talentoa bultzatzean, eta nik eskertu nahi dut, gu ere konsideratzea bide lagunak proiektu hori aurre egiteko. Gero Kutxa Gizarte Ekintzaren esparrua Gipuzkoa da, eta nola egon geran oso zentratuta Donostian eta Tabakaleran aukera ezin hobea da, erakusleio oso ona da Gipuzkoan zehar gure taldeak moitzeko, eta hori izan zen lehengo erabaki hartu genon gure 6 taldeentzako aukera ezin hobea zelako Gipuzkoan zehar moitzeko, hortaz aparte baita ere beste taldeak eta baita ere arte eszenikoak leno Denisek esan duen bezala bultzatzeko, ez bakarrik soilik gure taldea baizik eta talento asko dagolako Gipuzkoan eta erakusleioak, plataformak edo katapultak behar ditu jendeak ikusteko eta postua beregatik egiteko. Orduan, besterik ez, hori printzipioz guk oso balantze positiboa egiten dugu eta guretzako da baita ere 3. urtea eta espero dugu hor jarraitzea. Imanol, un micro. Egunon. Bueno, nosotros un año más aquí. Queremos agradecer el apoyo de Diputación, Kutxakultur, Jazz al Día y ahora que se suma también Federarte. Sin ellos no sería posible hacer este circuito que vemos de suma importancia para el talento local, ¿no? Vemos que hay muchísimo talento, sobre todo en música. Voy a dar unas pequeñas cifras para que veáis. En el año 2016 hubo 70 inscripciones en música y 39 de escénicas. En el 2017 76 de música y 33 de escénicas. Y este año ha habido 68 de música y 17 de escénicas. Y a mencionar también la importancia de las bandas del territorio, no solamente de Donostialdea, sino del resto de los municipios, ¿no? sumándose a esta iniciativa, ¿no? Que vemos bandas muy potentes. Hemos tenido bastantes dificultades para seleccionar a los artistas porque había muchísimas bandas buenísimas y luego también vemos un pequeño agujero ahí en el tema de las escénicas, ¿no? Que cada vez se apuntan menos y nos está costando. Tenemos que hacer un esfuerzo por apostar por las escénicas también, ¿no? Vemos que hemos apoyado hasta la fecha 48 artistas, que en 3 años son muchos artistas, 48, y un total de 210 actuaciones. O sea, para nosotros es abrumador, ¿no? La cantidad de actuaciones que hemos realizado. Y bueno, voy a ir un poco al turrón, ¿no? Porque no estoy diciendo nada de quién ha sido los seleccionados, nadie lo ha dicho. Vamos a ir a ello, ¿no?
Bueno, por parte de la selección de Catapulta Tour Guipúzcoa estaría Nerabe, de Donosti, Deus Ex de Azkoitia y Eibar, Voltaia de Zumaya y Juan Valls, que ha estado actuando para nosotros ahora mismo, de Oñati. Y luego en artes escénicas tendríamos a Node, de Donosti Aldea también, y Anodino Teatro de Deva y de las Arte. Luego aparte, por parte de Cucha Culture también hay más seleccionados, que serían 6 de música, que sería Íñigo Serrulla, Grande Days, Sara Mansilla, Oso Fan, Reuben RG y Madeleine. Este año tendremos un total de, me parece que eran 68 actuaciones en total. Y nada, vamos a mover el salero. Y quiero dar no sé si luego hay dudas, nos comentáis. Voy a dar el paso a Mayalen para que nos cuente un poco su proyecto. Bueno, kaixo egunon guztioi. Esto empezó hace un año, cuando, no sé si os sonará, pero la Federación de Surf estuvo a punto de desaparecer y todo el mundo decía que era por falta de gestores y que los surfistas éramos muy pasotas y no cogíamos la federación, y bueno, o sea, un poco era la historia oficial, ¿no? Bueno, en realidad, yo viendo el tema con perspectiva, creo que la crisis era una crisis motivacional puramente. Creo que la federación tenía que renovarse, tenía que renovar su razón de ser y bueno, y aportar al federado algo más que un seguro y ser simplemente una cobertura a nivel de competición, ¿no? Entonces, nada, surgió la nueva junta directiva. Por primera vez fuimos pues 3 chicas voluntarias y nada, decidimos pues dar un giro a la federación, salir del posicionamiento tradicional de ser un seguro y bueno, pues trascender el surf como deporte, como he dicho antes, ir más allá de la competición y sobre todo pues consolidar todo el estilo de vida que gira en torno a este deporte. Así surge Federarte, que es un proyecto que busca detectar talentos dentro del colectivo surfer y utilizar todas esas creaciones y darlas a conocer bien en campeonatos y bien en actuaciones o eventos culturales puntuales, ¿no? Al final, lo que fue la crisis de GSF, yo siempre digo que ha sido una oportunidad de cambiar, de renovarnos como federación y de iniciar un proyecto nuevo que creo que no nos ha hecho hasta ahora, lo que es culturizar el deporte. Y nada, la primera puesta en marcha fue el Campeonato Internacional Pro Zarauz del año pasado. Fue un exitazo porque ahí mezclamos deporte y cultura y todos los otros federados pues tuvieron la oportunidad de enseñar sus creaciones, sus trabajos y demás. Y nada, el resultado ha sido que pues, nos ha consolidado como el mejor campeonato a nivel estatal de la historia del surf. Y nada, pues este año lo que vamos a hacer es, después de haber visto el éxito que supuso, pues Guipúzcoako Surf Federazioa ha cerrado un acuerdo con Euskal Herriko Surf Federazioa y vamos a extrapolar todo lo que es Federarte, que ahora ya pasa a llamarse Federarte Euskal Surf Cultura, a todo el territorio vasco. Entonces vamos a llevar a cabo 7 festivales a lo largo de todo el año, 5 en Guipúzcoa y otros 2 en Vizcaya. Entonces, las bandas de Catapulta estarán presentes de estos 5 municipios en Guipúzcoa, están presentes en el QS Pro Zarauz, en el Campeonato Mundial, que es en abril. Luego también estaremos en Deva, que es en agosto, en la categoría de stand-up paddle. Luego en Orio en octubre, que va a ser el Campeonato Mundial, el Campeonato de Euskadi de stand-up paddle, y luego en Zumaya en noviembre, ¿vale? Que va a ser esto en la categoría de bodyboard. Entonces, bueno, de esta manera con Federarte hacemos que los campeonatos sean no solo un espectáculo, el mejor surfing, sino también todo un escenario para mostrar la cultura del surf, y además queremos ir más allá y bueno, aprovechar sinergias y introducir esa cultura del surf dentro de la cultura vasca, ¿no? Así que solo puedo agradecer a Catapulta que nos dé este apoyo en esta nueva fase. Esto hace un año se caía y bueno, pues yo creo que ahora empezamos a ver la luz. Tenemos un proyecto bonito y además que compartimos pues, la filosofía de detectar talentos y de fomentar toda la cultura local. Así que eskerrik asko. Bueno, el resto de la información la tenéis en el dossier. Insistir en que esto es fruto de una colaboración en ocasiones además muy espontánea y como acaba de explicar Mayalen, pues feliz en el sentido de que ellos en este caso están aportando también localidades costeras, pues épocas también distintas y digamos que hay una cierta comunión de intereses por parte de todos, ¿no? No lo hemos dicho, pero bueno, yo he explicado antes que se hacía un vídeo promocional
pero también, bueno, por supuesto hay una compensación económica por cada actuación y todos los seleccionados tienen 3 actuaciones en diferentes espacios de Guipúzcoa. Las localidades son San Agustín Kulturgunea en Azpeitia, de Cine Reina en Rentería, Debako Kultura Elkartea en Deba, Jaspana Fest en Beasain, Mek Fest en Irún, Gesal Auditoria Lezo y, por supuesto, el espacio, digamos, la oportunidad de estar presentes en Heineken Jasaldia y el Festival Federarte que acaba de explicar Maialen. Hemendik aurrera, galderak edo baldin badaude. ¿Es para todas las edades los que actúan? ¿O hay un límite de edad? ¿Límite de edad hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, hacia arriba. No, o sea, No, se valora sobre todo menores de 30 años. Bueno, que ya ponemos que ha habido 40 proyectos que se han presentado menores de 30 años. Y luego también ha habido 28 en los que participan mujeres. Eso es muy importante. Y 34 en euskera. Sí. ¿Más preguntas? Pues nada, arriba el telón.